Hay un pensamiento en la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice la palabra del Señor: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Le invito para que cierre sus ojos y tengamos una oración. Querido Padre Celestial, alabado sea tu santo y bendito nombre. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para que podamos entender y comprender las verdades espirituales. Lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios porque una vez más nos permite reunirnos desde nuestra casa para poder estudiar su santa palabra. Le agradezco a usted de que haya sacado el tiempo especial para venir a estudiar la palabra de Dios y crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesús. Cuando comenzamos a conocer del Señor Jesús, en nuestra vida se tienen que evidenciar unos resultados, tienen que haber unas pruebas, tienen que haber unas evidencias de que conocemos al Señor Jesús. En el tema anterior vimos que uno de esos resultados es la obediencia. Hechos 5, versículo 29 dice la palabra de Dios: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Uno de esos resultados de conocer a Jesús, la obediencia. En el día de hoy vamos a estudiar otro de esos resultados cuando usted y yo conocemos al Señor Jesús. El tema para el día de hoy se titula: conocer a Jesús nos aleja del pecado. Si realmente usted y yo conocemos al Señor Jesucristo, en nuestra vida, además de la obediencia a su palabra, también en nosotros va a haber un fuerte deseo de alejarnos y de separarnos del pecado. Es necesario también que definamos en esta primera parte del estudio qué es el pecado y cuáles son sus implicaciones, para después ver que cuando conocemos al Señor Jesús de manera íntima y personal, el resultado será alejarnos completamente del pecado. Para la mejor definición de pecado, lo vamos a hacer a través de la palabra de Dios. Pero también quiero basarme en este día de una definición de un escritor llamado Morris Benden. Dice él acerca de qué es pecado: el pecado singular es la falta de confianza en Jesús o vivir separados de Él. Pecado en singular, falta de confianza en Jesús o vivir separado de Jesús, vivir separado de Dios. Y continúa él diciendo: cuando vivimos alejados de Jesús, el resultado será el cometer pecados en plural. Pero nos vamos a dar cuenta que estas dos definiciones, pecado en singular y pecado en plural, no están separadas, no son mutuamente excluyentes, sino que están bastante ligadas la una de la otra. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4, que fue el texto que leímos al inicio, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es una acción deliberada en contra de Dios y en contra de su ley. Es un acto de rebelión a la palabra de Dios. Eso dice allí el apóstol Juan que es pecado. Dice allí en la última parte: pues el pecado es infracción de la ley. Vamos a otro pasaje bíblico, Isaías capítulo 59, versículo número 2. Isaías capítulo 59, versículo número 2. Dice la palabra del Señor: pues vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. El contexto de este pasaje bíblico es
el pueblo de Dios se rebeló completamente a la palabra que él había dado y a su profeta en ese momento, el profeta Isaías. Y se empecinaron en hacer su propia voluntad, que Dios a través del profeta dice: vuestras iniquidades, vuestros pecados, vuestra maldad han hecho que se establezca un muro de división entre el cielo y la tierra, y dice allí la palabra de Dios, y que el Señor oculte de vosotros su rostro para no oíros. La naturaleza humana es de rebelión contra Dios. La naturaleza del hombre es vivir separado de Dios. Y eso es lo que estamos viendo nosotros aquí a través del pasaje bíblico. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley. Si nos damos cuenta, infringir la ley es el resultado de haberme separado de Dios. Y aquí vemos también diciendo: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que el Señor oculte de vosotros su rostro. Entonces nos damos cuenta que pecado, en singular, vivir separado de Dios, trae como consecuencia el cometer pecados. Vamos ahora a otro pasaje de la Biblia donde nos muestra cuál es la consecuencia del pecado. Romanos, capítulo número 6, versículo 23. Romanos, capítulo número 6, versículo 23. Dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuál es el resultado del pecado? Dice allí: porque la paga del pecado es muerte. Cuando usted y yo vivimos separados de Dios, estamos en la muerte. Cuando usted y yo vivimos separados de Dios, los resultados, las consecuencias es la muerte. Pero gloria a Dios, porque continúa diciendo el apóstol Pablo: pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, porque en Jesús podemos finalizar nuestra vida de pecado. En Jesús podemos vivir alejados del pecado. Pero si usted y yo nos concentramos en vivir en pecado, si usted y yo seguimos rebeldes en vivir en pecado, dice la palabra de Dios que nuestro resultado o la paga de ese pecado es la muerte. ¿Cómo entró el pecado al mundo? Dice allí Romanos capítulo 5, versículo número 12. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Usted y yo sabemos que el pecado también entró en este mundo por medio de un hombre, Adán. Pero el pecado todo surge en el cielo, en ese querubín protector llamado ángel de luz, o llamado Lucifer, llamado Satanás. Pero en la tierra dice que entró por un hombre, por Adán. Nos damos cuenta que cuando vivimos separados de Dios, las consecuencias, o mejor, los resultados de vivir separados de Dios es cometer pecados, cometer malas acciones. Ahora bien, en el caso de Eva, para poder esclarecer un poco, pecado en singular y pecados en plural. Cuando Eva estaba en el huerto de Edén con Adán, Dios le había dicho a Eva: pueden comer de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en medio del huerto, de él no pueden comer. El día que de él comieren, ciertamente morirán. Pero Eva no obedeció las palabras de Dios. Y Eva entonces fue y tomó del fruto prohibido y después le dio de comer a su esposo. La pregunta es, en ese caso de Eva,
¿Pecó al tomar el fruto prohibido o ya había pecado antes de haber tomado el fruto prohibido? Si analizamos bien la situación, nos damos cuenta que Eva no pecó cuando tomó el fruto prohibido, sino que ya había pecado antes. ¿Cuándo? Cuando desconfió de la palabra de Dios, cuando decidió alejarse de Dios, cuando decidió separarse de Dios y desobedecerle. Nos damos cuenta entonces que cuando usted y yo vivimos separados de Dios, automáticamente nuestra vida va a ser de desobediencia. Nuestra vida va a ser de ir en contra a los mandatos del Señor. Incluso desde que nosotros nacemos e incluso antes de nacer, nuestra vida ya viene en pecado. Vamos a la palabra de Dios. Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, versículo número 5. Dice la palabra de Dios: en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Desde que nacemos, incluso desde antes, nosotros somos pecadores. Vamos a otro texto bíblico. Salmo 58, versículo número 3. Salmo 58, versículo número 3. Dice la palabra del Señor: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es de pecado. Ahora bien, también dice este escritor, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Pareciera que fuera lo mismo, pero no es así. No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Hay dentro de nosotros una naturaleza de pecado que nos impulsa a hacer lo malo, que nos impulsa a vivir en desobediencia a Dios, que nos impulsa a estar en rebelión contra Dios. Y eso lo entendía muy bien el apóstol Pablo. Vamos a la palabra de Dios y vemos qué es lo que sucede dentro de nosotros en ese conflicto que hay entre dos naturalezas. La naturaleza que desea hacer la voluntad de Dios, pero también hay otra naturaleza dentro de nosotros que se inclina a desobedecer y a vivir separado de Dios. Romanos capítulo 7, versículo 18 al 23. Romanos capítulo 7, versículo 18 al 23. Dice la palabra de Dios: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En nuestra naturaleza está el pecado. Desde que nacemos, dice el salmista, incluso desde que estamos allí en la matriz, la naturaleza nuestra es de pecado. Pero tal vez usted dirá, pero yo hago muchas cosas buenas, pero yo no le hago daño a nadie, pero yo no le estoy buscando el mal a los demás, por eso yo entonces estoy sin pecado. ¿Qué nos dice la palabra de Dios con respecto a esta naturaleza que hay en nosotros y si nosotros queremos escudarnos con respecto al pecado? Primera de Juan, capítulo 1,
versículo 8. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Tal vez usted está pensando, pero ¿eso quiere decir que soy pecador así yo haga cosas buenas? Dice la palabra de Dios que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Habiendo leído estos pasajes de la Biblia, podemos decir que el pecado es vivir separado de Dios y las consecuencias, tan solo el resultado de vivir separado de Dios es cometer malas acciones, es cometer pecados en plural. Habiendo puesto ya esto sobre la mesa, sobre lo que es el pecado y las implicaciones, ¿estamos en una condición desesperada y sin solución? El apóstol Pablo, allí en Romanos capítulo 7, versículo 24, dice: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Y dice él: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hay solución para el problema del pecado y esa solución está en Cristo Jesús. Entonces, cuando usted y yo comenzamos a conocer al Señor Jesucristo, esa es la segunda parte de nuestro estudio, nosotros nos vamos a alejar del pecado. Cuando vamos en búsqueda del Señor Jesús, cuando nosotros vamos a sus brazos, cuando nosotros nos entregamos completamente a Él, cuando decidimos usted y yo conocerlo a Él por medio de la oración y por medio del estudio de su palabra, el Señor nos concede de su gracia poderosa para que podamos vencer el pecado, no por nuestras propias fuerzas, porque en nosotros no hay, pero sí por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Cada día nosotros podemos depender más de Él. Cada día nosotros podemos estar más cerca de Él y Él nos concederá de su poder, nos concederá de su gracia para poder vencer el pecado. Usted tal vez podrá estar diciendo: pero yo he hecho muchas cosas malas, pero ¿será que el Señor sí me perdona? La palabra de Dios dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si en su corazón está el firme deseo de conocer al Señor Jesús por medio de esa relación íntima, por medio de esa relación estrecha, el Señor le concederá en primer lugar el perdón para sus pecados. Y en segundo lugar le concederá su gracia, su poder, su fortaleza para que usted pueda vencer y salir victorioso. Cada día en nuestra vida entonces se verá el reflejo de Cristo Jesús, que vivimos en la luz meridiana de Cristo y entonces vamos a agradarle a Él con todas nuestras acciones. Vamos a agradarle porque en nuestro corazón está el deseo de hacerlo. Mire lo que dice Romanos, capítulo número 6. Romanos, capítulo número 6, versículo 1 y 2. Si decimos conocer al Señor Jesús, nosotros nos vamos a alejar completamente del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2 dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El apóstol Pablo hace una pregunta y responde él mismo: de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
Habrá armonía entonces entre nuestras acciones y la palabra de Dios. Trataremos de agradar al Señor en nuestros hechos. Trataremos de alejarnos del pecado. Trataremos de no vivir en pecado, o sea, vivir separados de Dios. Todo aquel que conoce al Señor Jesús de manera personal se alejará completamente del pecado. Primera de Juan capítulo 3, versículo número 6. La palabra de Dios tiene un mensaje especial para nosotros, los que hemos decidido conocer al Señor Jesús. Primera de Juan capítulo 3, versículo 6 dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Todo aquel que permanece en él no peca. Cuando usted y yo decidimos conocer al Señor Jesucristo, Dios va a darnos de su poder. Dios va a poner en nosotros una nueva simiente, una simiente que no es de la tierra, sino una simiente que es del cielo, incorruptible, dice el apóstol Pedro, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso es imprescindible, necesario, que cada día vayamos al Señor Jesús a través de la oración y a través del estudio de su palabra. Es la palabra del Señor la que hace que en nosotros se forme una nueva simiente. Es la palabra de Dios que implanta una simiente de lo alto para que podamos vivir de acuerdo a lo que el Señor ha trazado a través de su santa palabra. Cuando usted y yo vamos al Señor en oración, cuando usted y yo vamos al Señor en el estudio de su palabra, su Espíritu bendito descenderá sobre nosotros, y no solamente descenderá, morará, vivirá, estará dentro de nosotros, dentro de usted, dentro de mí, para que nosotros solamente vivamos a la justicia. Entonces, el Espíritu Santo gobernará nuestras acciones, gobernará nuestros pensamientos, gobernará nuestras intenciones, gobernará nuestros deseos. Y de esa manera estaremos alejados completamente del pecado. Hay un momento especial en la vida de los discípulos. Dice la palabra del Señor que en un momento, cuando ellos iban caminando hacia Capernaum con el Señor Jesucristo, entre ellos hubo una gran disputa. ¿Cuál fue el motivo de esa disputa? Bueno, ellos que comenzaron a discutir quién sería el mayor cuando el Señor Jesús estableciera su reino en la tierra. Cuando llegaron a ese lugar, al destino, el Señor Jesús les hace una pregunta a ellos: ¿y qué era lo que estaban ustedes discutiendo por el camino? Pero realmente ellos se quedaron en completo silencio porque habían estado discutiendo para saber quién sería el mayor. Ellos, estando al lado del Señor Jesucristo, estarían alejados completamente del pecado. Pero en la medida que comenzaron a alejarse del Señor Jesucristo, entre ellos comenzó a existir esa gran disputa de quién iba a ser el mayor en el reino que el Señor Jesús iba a establecer. Entre más se separaron del Señor Jesús, más tiempo tuvieron para ponerse a discutir y a evidenciar qué cosas eran lo que habían en sus corazones: ambición, orgullo, suficiencia, y ellos querían pasar por sobre encima de los demás. Pero en la medida que ellos estaban cerca del Señor Jesucristo, ellos iban a estar completamente alejados del pecado. Si usted se siente débil para vencer el pecado, si usted cree que en usted no existen las fuerzas para vencer el pecado, le tengo buenas noticias. El Señor Jesús lo espera con los brazos abiertos para que Él pueda darle de su gracia y usted pueda vencer completamente el pecado.
Recuerde que dijimos pecado en singular, separación de Dios. Y la separación de Dios da como resultado las malas acciones o los pecados en plural. Pero el Señor Jesús dio amplia provisión y la palabra de Dios nos da esperanza. San Juan, capítulo número 16, versículo 33. San Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dijo el Señor Jesús. En el mundo tendréis aflicción. Y aquí viene la promesa, la seguridad y la esperanza para nosotros. Pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo ya venció. Y el Señor Jesús nos da de su victoria para que nosotros podamos vencer el pecado y para que nosotros vivamos cada día más cerca de Él. San Juan capítulo 15 versículo 5 dice la palabra del Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Por nuestras propias fuerzas no vamos a vencer el pecado. Por nuestras propias fuerzas no vamos a vencer nuestra naturaleza, que ya lo dijimos porque la palabra de Dios lo dice, es una naturaleza de pecado. Pero cuando usted y yo decidimos hacer la voluntad de Dios, cuando usted y yo decidimos hacer lo que a Dios agrada, nuestra vida va a estar alejada completamente del pecado. Y miren lo que dice la palabra de Dios: Dios derramará sobre usted y sobre mí bendición hasta que sobreabunde. Deuteronomio, capítulo número 5, versículo 32 y 33. Deuteronomio, capítulo 5, versículo 32 y 33. La palabra de Dios nos dice a nosotros en esta hora: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a la derecha ni a la izquierda. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis. ¿Recuerdan lo que dijimos? Romanos 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Cuando usted y yo vivimos separados de Dios, vuelvo y repito, estamos en la muerte. Pero dice la palabra del Señor: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis, os vaya bien y prolonguéis vuestros días en la tierra que habéis de poseer. La promesa es: número 1, vivamos, tengamos vida. Número 2, nos vaya bien. Y número 3, prolonguéis vuestros días, prolonguemos nuestros días aquí en esta tierra. Querido amigo, querida amiga, necesitamos conocer al Señor Jesucristo. Necesitamos estar más cerca de Él. No es un asunto de religión, es un asunto de relación, de vivencia diaria, de estar más cerca del Señor Jesucristo. En la palabra de Dios encontramos la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue desobediente a los mandatos del Señor. A pesar de que por medio de sus profetas les había enviado las amonestaciones para que, alejados del pecado, pudieran tener prosperidad y fueran luz para las demás naciones, el pueblo de Dios se quiso rebelar. No quiso hacer caso a lo que Dios les había dicho y quisieron vivir desenfrenadamente en el pecado y en la idolatría. Jeremías, capítulo número 5, versículo 11 y 12, refleja lo que estaba viviendo el pueblo, refleja el grado de desobediencia que había entre el pueblo de Dios. Jeremías, capítulo 5, versículo 11 y 12. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá,
dice Jehová. ¿Qué hicieron? Se rebelaron, se separaron, se alejaron completamente de Dios. Y continúa diciendo el versículo 12, negaron a Jehová y dijeron, Él no existe, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Esa misma rebelión es la que existe hoy en todo el mundo, en el mundo en que nosotros vivimos. La gente niega la existencia de Dios, la gente vive separada de Dios, la gente vive alejada de Dios. Y por eso hoy en día tenemos que vivir consecuencias amargas de esa separación que hemos tenido de nuestro Dios. Pero también el profeta Jeremías tiene un mensaje especial para nosotros en este día. Él nos dice que nos acerquemos al Señor para que Él también pueda acercarse a nosotros. Lamentaciones, capítulo número 3, versículo 40 y versículo 41. Este pensamiento, querido amigo y querida amiga, tiene que ser la resolución para nosotros en este día, de vivir alejados del pecado y agradar a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, Lamentaciones capítulo 3, versículo 40 y 41, escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvámonos a Jehová, levantemos corazón y manos al Dios de los cielos. El profeta Jeremías nos dice, escudriñemos nuestro corazón, busquemos y volvámonos a Jehová. Es posible que usted esté viviendo en pecado. Es posible que haya cometido pecados y todos los cometemos. Pero el Señor espera con sus brazos abiertos que nosotros vayamos a Él, que lo conozcamos a Él, que vivamos tan cerca de Él, para que Él nos dé de su gracia, nos dé de su poder, nos dé de su fortaleza, y nosotros podamos vencer el pecado y vivamos cada día más cerca de nuestro Dios. Busquemos y volvámonos a Jehová. ¿Le gustaría decirle en este día, Señor, aquí estoy, necesito completamente de ti, necesito que tú me ayudes a vivir más cerca de ti, quiero conocerte y por lo tanto quiero vivir en obediencia y también quiero vivir alejado del pecado? ¿Le gustaría entregarle su corazón al Señor Jesucristo? Le invito para que incline su cabeza y tengamos una oración diciéndole al Señor, Señor, deseo estar tan cerca de ti, de tal manera que el pecado pueda estar alejado de mi vida. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias, Padre, porque en tu palabra santa nos dice qué es el pecado y cuáles son las consecuencias. Cuando vivimos separados de ti, a nuestra vida viene el dolor, el sufrimiento, la angustia, la tristeza y finalmente la muerte. Pero cuando vivimos cerca de ti, encontramos vida y vida en abundancia. Permítenos, Padre Celestial, agradarte en todo y hacer tu santa y divina voluntad. Ayúdanos a vivir alejados del pecado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.